Vamos esta mañana a seguir con nuestros estudios de Mateo en el capítulo 26, nos quedamos en el capítulo 26 y va muy en colación con lo que estamos hablando en esta mañana, 26. Vamos a seguir con la vista la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestros estudios de Mateo. A ver si podemos, vamos por el capítulo 26 y son 28 capítulos, pero muy intensos. Dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y mientras comían, pero no nos imaginemos que los discípulos y el Señor estaban en un restaurante de un mercado en Jerusalén. No nos imaginemos que estaba en la casa de Marta, Lázaro y María, en compañía de estos hermanos. No, estaba comiendo en este momento la Pascua, esa famosa comida en la cual celebraban la liberación, la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces se celebraba la Pascua matando un cordero. Vamos a situarnos. Esto es una pequeña introducción. ¿Qué comían en esa cena? ¿Comían carne de vaca? ¿Comían carne de pescado? ¿Qué comían en esa cena de la Pascua? Hay solo una respuesta correcta. Comían de un cuerpo de un cordero que había sido sacrificado. No olvidemos eso, el cuerpo de un cordero que había sido sacrificado. Comían de ese cordero la familia, un cordero que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaban pues comiendo la última Pascua de todo el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, en esa noche, la última Pascua, en verdad. Ese día el Cordero era el Cordero real. El Cordero de Dios sería entregado para ser sacrificado y crucificado en el Calvario. Entonces el sacramento de la Pascua pasa a ser el sacramento de la mesa del Señor, hermano. Lo que se celebraba en el Antiguo Testamento, la Pascua, el Señor instituye un nuevo sacramento, que es la cena del Señor, que es lo que nosotros hemos realizado en esta mañana. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Quién tomó el pan? No es Pedro, no es Juan, ningún apóstol. Es el Señor que tomó el pan. Él instituyó la Santa Cena. ¿Sabéis qué significa instituir? Significa establecer algo que no existía antes. La Cena del Señor no existía antes de lo que estamos hablando. Solo el Señor tiene la autoridad de cancelar la Pascua y comenzar algo nuevo, el nuevo pacto. Esto nos recuerda a la hora de la adoración, a la hora de los sacramentos. Tenemos que hacer exactamente, hermanos, como Dios dice. No vamos a venir a adorar al Señor en esta mañana inventando sacramentos de acuerdo a nuestra imaginación. No vaya a pasar lo que ocurrió a los hijos de Aarón. ¿Os recordáis que ofrecieron fuego extraño? ¿Y qué pasó con esos dos hijos de Aarón? A Dios no le agradó aquello, era un perfume. Metieron en el tabernáculo un perfume que Él no había mandado y Dios lo eliminó. Nosotros no podemos hacer otra cosa fuera de esto, hermano, porque Dios lo ha instituido así y así lo vamos a hacer hasta que Él venga. Cuando Él venga ya no lo haremos, ya estaremos en el cielo.
Tenemos que hacer exactamente lo que Él nos dice. Y notad que es Jesús quien instituye la Pascua. Él instituye nuestra Pascua. La Santa Cena, nos dice el versículo 26. Y mientras comían, tomó pan. ¿Quién tomó pan? Jesús. Cuando leemos el nombre de Dios, cuando leemos el nombre del Señor en la Biblia, notadlo especialmente. ¿Por qué se menciona eso? Todas las palabras de la Biblia, hermanos, son inspiradas por Dios. Todas, hasta una coma es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El AT y el NT. Cada una de ellas. Los nombres no están puestos allí por pura coincidencia. A veces leemos Jesucristo, a veces leemos Cristo, a veces leemos el Señor, ¿os dais cuenta? A veces leemos Jehová, a veces leemos Dios. Aquí tenemos Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús. ¿Qué significa Jesús? Y lo sabéis. Nos acordamos que el ángel dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Os dais cuenta cómo todo encaja? Entonces, el sacramento nos debe llevar a pensar en Jesús como nuestro, hermanos y hermanas, como nuestro gran Salvador. Que nuestra salvación, que nuestro Salvador nos sacó de la pudredumbre, nos sacó de Egipto, de este mundo. Él nos redimió de la esclavitud del diablo, hermano, y del pecado. ¿Cuántas cosas yo hubiera hecho si no hubiera conocido al Señor? Hete tú a saber las cosas que yo hubiera hecho, hete tú a saber. Y eso fue logrado por su sacrificio, el sacrificio de su cuerpo. Uno de los peligros más grandes de la Santa Cena es que nos quedemos bloqueados. Esto lo quiero decir por algunas personas que son muy sensitivas. Muy sensitivas en el proceso de autoexaminarnos. En 1 Corintios 11, 28 nos dice que antes de participar en la mesa del Señor tenemos que probarnos, tenemos que autoexaminarnos. Por tanto, pruébese cada uno y coma así del pan. Nos examinamos, pedimos perdón por cualquier cosa, por cualquier indulgencia que hayamos hecho, por cualquier falta que hayamos hecho. Pero come el pan, come del pan. Y te voy a explicar ahora por qué. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermano, el comer el pan es algo muy serio, porque dice que muchos duermen. Ya. No dice que van al infierno, sino que muchos duermen, que el Señor, pues seguramente estarían tomando el pan y estarían adulterando, fornicando y todas estas tonterías, ¿no? Y el Señor dijo: pues mira, chicos, hasta aquí hemos llegado, a dormir. Muy importante esto de autoexaminarnos, muy importante. Y probarnos a nosotros mismos. Antes de venir a la mesa del Señor, probarnos. Pensar en que si hemos confesado nuestros pecados, tenemos que pensar eso. Si estamos reconciliados con nuestro hermano, que muchos esto sí que no lo piensan y lo pasan de largo por años. Entonces, cuando eso se haya ocurrido, podemos participar de la mesa del Señor con libertad, con limpieza de conciencia. La conciencia es una cosa muy importante. Yo una vez le dije a un hombre una cosa y sin darme cuenta no era esa cosa. Podemos decir que mentí. ¿Piensas que por la noche yo dormía con esa cosa? Pues no. Cuando lo vi le dije: oye, fulano,
¿Te acuerdas que te dije aquello? No, perdóname, me equivoqué. ¡Qué descanso! Se acabó. Venga, hombre, voy a estar yo con la conciencia así. Que no, hombre, que no. Pensar que hemos confesado nuestros pecados, reconciliados, como digo, entonces podemos participar de la mesa del Señor. Cuando todas estas cosas están hechas, podemos participar de la mesa del Señor con libertad, con limpieza de conciencia. Es un paso importante, pero puede ser que al prepararnos para la mesa del Señor, al autoexaminarnos, nos concentremos excesivamente en nosotros mismos, en que somos muy buenos, por ejemplo. Nos concentremos aquí en el banco, en nuestros quehaceres, en las cosas que vimos en la televisión, que nos viene a la mente, se infiltra en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Cosas que hicimos durante la semana, esas cosas tan malas que a veces vemos en la televisión, las veces que le gritamos a la esposa, o le gritamos al esposo, o le gritamos a los hijos. En vez de eso, tenemos que concentrarnos en nuestro Dios y en nuestro Salvador, Cristo el Señor. Muy importante esto, No venir a la mesa y estar pensando en las cosas que tengo que hacer la semana que viene, esta semana la tengo muy ocupada de trabajo. No, nuestra mente debe de estar, hermano, centrada en nuestro amado Salvador. Y me refiero en la Santa Cena, que es el tema de esta mañana. En la Santa Cena tenemos que concentrarnos en el Señor Jesucristo. Tenemos que concentrarnos no en nuestras labores, como he dicho, no en nuestras debilidades, que no son pocas, no en nuestra incredulidad, pero sí que tenemos un gran Salvador. No me canso de repetirlo, hermano, un gran Salvador, que aunque somos pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Y aún como cristianos somos débiles, pero su sacrificio nos salva de los pecados presentes, nos salva de los pecados pasados y nos salva de los pecados futuros. Tenemos un gran Salvador. No, un gran Salvador que nos lo proclama la Santa Cena. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Nuestro Salvador nos dice que podemos participar de la Santa Cena. Él la instituyó. Nuestro texto del 26 dice, tomó Jesús el pan. ¿Por qué pan? En la mesa del Señor, cuando estaban allí reunidos con los apóstoles, allí habían higos, allí habían pasas, habían dátiles, habían almendras y había pan. Y había otras cosas en la mesa. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo escogió el pan? Porque el pan nos lleva a pensar que es un alimento vital. En aquella época era un alimento vital, esencial. El pan era esencial para la vida. El salmista nos dice, copio de la Escritura, Dios hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El pan, el verdadero pan, el pan de su cuerpo sacrificado, es lo que nos sustenta, hermano. Es lo que nos da vida eterna, su pan, su cuerpo, su sacrificio. Nos da vida eterna, perdonándonos todos nuestros pecados. Todos esos problemas que tú tienes de conciencia cuando cometiste un pecado hace ya 30 años y todavía estás dándole vueltas, cuando vengas a la mesa del Señor, Señor, perdóname y olvídate de ese pecado. Yo echaré en lo profundo del mar todos vuestros pecados y nunca más me acordaré de ellos. Y puedes tener la conciencia tranquila y venir a la mesa a tomar el pan. El pan, el verdadero pan que fue sacrificado es lo que nos sustenta, es lo que nos da vida eterna, reconciliándolos con Dios, por supuesto. Es por eso que el Señor usa el pan. Y luego dice el texto, el Señor bendijo el pan. Y luego dice el texto, lo he leído muchas veces,
Pero nunca había notado esto, y ya ves tú las veces que lo he leído. Nuestro Señor bendijo el pan, es decir, oró pidiendo la bendición de Dios sobre ese pan, así como dio gracias por la copa también, dio gracias por el pan. Y esto, por supuesto, el hecho de que oró y bendijo es un ejemplo para nosotros, hermanos. Un ejemplo que debemos de seguir a la hora de comer. No seamos, no digo la palabra, no seamos como los animales, ingratos. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y orar y dar gracias por los alimentos. Básico es esto, Yo aconsejo que no seamos ingratos y al desayunar, al comer, oremos al Señor y bendigamos y digamos gracias a Dios por los alimentos. Entonces, en un restaurante, no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de ser cristianos. Eso de dar gracias y bendecir los alimentos es de lo más básico. Vamos a un restaurante y allí pues está mucha gente y agachar la cabeza un poquito. No nos avergoncemos, hermano. El pan es el alimento que sustenta nuestra vida. Y estamos reconociendo ante Dios que es por su bondad que estamos vivos. Es por su bondad, es por su misericordia. Porque tú, Señor, nos das de comer. Tú, Señor, nos sustenta, no solamente con el pan físico, sino con el pan espiritual. Tú, Señor, nos sustenta. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Que podemos trabajar y podemos tener, Señor, alimentos para nuestra casa y para nuestros hijos. Gracias, Señor. Enseña a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos de pequeños a orar por los alimentos. ¿Y qué oraciones tan espontáneas y bonitas salen de ellos? Y si es posible, recomiendo que al orar en la comida, como hace mi esposa, sobre todo en familia, se lea un versículo de la Biblia. Allí tenemos un almanaque y lee todos los días un versículo donde haya alguna promesa. Por ejemplo, en Timoteo nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración esa alimentación, esa mesa es santificada. Nos dice esto, no son santificados los alimentos si no oramos. Quiere decir que son inmundos. No es que estén malos, sino que ceremonialmente son impuros. No es que estén malos, pero son impuros a la hora de comer. Vengamos ante ti, ante Dios, de todo corazón. Y me impresiona de este pasaje, volviendo a 26, lo que me impresiona es que, no lo había notado, es que el Señor bendijo el pan y dio gracias por el pan, que representaba su cuerpo, que su cuerpo era partido por nosotros. Dio gracias por el pan, dio gracias por la copa. En otras palabras, dio gracias por su muerte. Dio gracias por su muerte en la cruz. Él fue al Gólgota con gratitud a Dios, con gratitud por ser sacrificado así. Una cosa es que fue sacrificado voluntariamente, Una cosa es que enmudeció y no abrió su boca, como nos dice Isaías 53. Pero aquí tenemos un gran amor. El único instrumento que Dios tiene, y lo voy a repetir hasta la saciedad, el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. He escuchado mensajes. Recuerdo uno de un Dios airado. No recuerdo exactamente cómo era el título. Mensajes del infierno, mensajes terroríficos. Yo así lo que me da es miedo. Y no el amor de Dios, como Él vino a sacrificarse voluntariamente por amor. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor.
Es su amor, insisto, su gran amor, su infinito amor, que lo hizo con gratitud, con mucha gratitud, para poder así glorificar a Dios. Y qué bondad para con nosotros, qué bondad para con el mundo pecador como éramos nosotros, y ese mundo que hablábamos, Antonio. Con qué bendición y gratitud murió por nosotros. El versículo, continuando, nos dice que partió el pan, en el versículo 26. Cuando dice que el Señor tomó el pan, no nos imaginemos que el pan que es un pan Bimbo. El pan en ese tiempo era diferente. Y también en la Pascua no se podía usar en aquellos levadura, según Levítico, no se podía pan leudado. Entonces no era un pan inflado, era más o menos el pan de un horno de leña. Por eso dice que lo partió, literalmente lo partió, porque ese pan no es como el de ahora, hace así y hace un círculo, el pan de ahora, no sé por qué. El pan de entonces se partía. Primera de Corintios dice, porque sobre el partí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su cuerpo fue realmente partido, hermano. Y como dice Isaías, azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo. Entonces, al participar del pan, debemos pensar que fue partido, cada vez que vengamos a la mesa del Señor, fue partido no por aquel o por aquel, fue partido por mí, por nosotros. Alguien ha dicho que el Señor nos pidió, no pidió el Señor que conmemoráramos su nacimiento. En la Biblia no dice que conmemoráramos su nacimiento. En ningún sacramento que nos hable de su nacimiento. Es por eso que hay muchos cristianos, buenos cristianos, yo no lo dudo, que no celebran la Navidad, porque en la Biblia no dice que conmemoremos la Navidad. El Señor no pidió que celebrásemos su nacimiento, no pidió que celebrásemos su bautismo o el día de Pentecostés. Nunca dijo el Señor eso, no está escrito en la palabra de Dios. Él nos mandó que recordáramos, que tuviésemos en memoria, que conmemorásemos su muerte. Eso sí lo hacemos, porque es bíblico. No vamos a hacer lo que los hijos de Aarón, lo que no está permitido. El pan partido, su sacrificio, al ser partido por nosotros, eso es lo que, hermano, nos salva, nos santifica. Y eso es lo que debemos de pensar al participar del pan, su muerte, su sufrimiento, su sacrificio, su segunda venida. El texto continúa y dijo que dio a sus discípulos, versículo 26. Estoy cogiendo palabrica por palabrica, es que tiene mucho contenido. De aquí hasta el 28, estamos en el 26, hasta el 28 tiene mucho contenido. Me gustaría darlo, todo. Notemos una vez más que el Señor es el que da el pan. Es Dios que nos da es Dios el que nos da lo que necesitamos. Dice Proverbio, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he preparado. Es el Señor que nos da el pan. Es el Señor mismo que nos da el vino y que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. El pan de vida, el pan físico y el pan espiritual. Es el Señor que en su gracia nos da vida, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, nos da todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Él merece entonces toda la gloria, hermano. Cuando alguna persona busca su gloria, para mí me resulta insufrible. Cuando veo a alguna persona que busca su gloria, no lo puedo soportar, robándole la gloria a Dios. Me resulta insufrible.
Él merece toda la gloria. Al leer que dio a sus discípulos, aprendemos entonces que este sacramento es nada más para discípulos, para los discípulos de Cristo. Ese sacramento, la cena, es tan solo para cristianos. Ninguna otra persona puede participar de la Santa Cena. Hay algunas personas que no permiten participar a menos que sean bautizados, y es correcto. Eso es lo normal. Bautizarse y participar de la Santa Cena. Los que no estáis bautizados, eso es lo que hay. Bautizarse y después participar del pan. Y en consecuencia, esto os va a hacer miembros de la Iglesia. Pero la idea es, para que la Santa Cena, sea eficaz para nuestras almas, primero tenemos que ser discípulos, haber creído en el Señor Jesucristo. Primero tenéis que ser discípulos. Entonces podemos tomar la Santa Cena. Podemos tomar la Santa Cena 1000 veces, pero no te va a servir para nada. A menos que primero hayamos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. No te va a servir para nada la cena, aunque lo hagas 1000 veces. Hasta que no consideres al Señor Jesucristo como tu Salvador, podés hacerlo 1000 veces. Podemos tomar la cena 1000 veces y no nos va a servir para nada, a menos que estemos siguiendo al Señor Jesucristo, a menos que seamos sus discípulos y que Él sea nuestro Maestro, a menos que seamos discípulos de Él, que hayamos creído en Él. Ya siendo discípulos, la mesa del Señor mirad, ya siendo discípulos y viniendo a tomar la mesa del Señor, eso sabéis lo que hace en nuestras almas, nos fortalece, nos da gracia para vivir la verdadera vida cristiana. Fijaos si es importante la mesa del Señor. Nos nutre, nos da fe, nos ayuda a desarrollar el amor, al menos ese originalmente lo que Dios instituyó. Lo que hacemos los hombres a veces es todo lo que necesitamos para servir y glorificar a Dios. Nos nutre, nos desarrolla espiritualmente. Otro punto aquí, nuestro Señor le dio a sus discípulos. ¿A quién le dio el pan? Esto también es otra cosa muy interesante. ¿A quién le dio el pan? Allí estaba Tomás. Allí en la cena, arriba, estaba Tomás, que después de la resurrección le iba a negar. Al menos, dijo Tomás, a menos que yo meta sus dedos en su costado, no creeré. Allí estaba Pedro, que en unas horas después de esta Santa Cena, 3 veces negó al Señor. Y dice que la tercera vez salió llorando amargamente. También estaba Tomás, como he dicho, que en la resurrección, un incrédulo. Pedro negó al Señor. Tomás, un incrédulo. Y aquí tenemos a otro, a Mateo, que estaba al servicio de Roma cobrando impuestos al pueblo de Israel. Un publicano, peor que un publicano. Ahí también tenemos a Bartolomé, tenemos a Andrés, Jacobo. Todos estos están inutilizados para ser apóstoles o ocupar algún cargo en la iglesia. Todos estos están inutilizados, son muy pecadores. Ahí estaba Jacobo, Tadeo, y hay más. Y todos los demás que desertaron del Señor a la hora de la cruz. Allí en la cruz, en el Calvario, en el monte Calvario, en la cumbre, allí estaban las mujeres. Las mujeres se quedaron. ¿Y sabéis lo que hicieron todos estos? Tomás, Simón, Jacobo, desertaron del Señor. Muy pecadores, eso no pueden ocupar, no se pueden ser apóstoles, ni pueden ocupar cargos en la iglesia, ninguna.
pero nuestro Señor les da el pan, les da la copa. Otro aspecto en cuanto a esto, la mayoría de ellos eran pobres, muy pobres. La mayoría de los apóstoles eran de Galilea y la gente los tenía por ignorantes, que no tenían cultura, formación académica, no tenían. Y lo peor de todo es que eran hombres incrédulos, hombres de poca fe. Y la lección es, como siempre, un poquito y una aplicación. La Santa Cena no es para discípulos perfectos. El Señor muy bien sabía a qué discípulo le estaba dando la Santa Cena, el pan y el vino. Ellos no eran perfectos. Como vemos más adelante, en el pasaje siguiente, Jesús anuncia la negación de Pedro. De esto hablaremos después. Él sabía lo que había de pasar con Pedro, exactamente lo que iba a pasar con Pedro. Y también sabía el Señor como omnisciente, que todo lo sabía, y todos los demás discípulos que echaron a correr, el Señor también lo sabía. La Santa Cena no es para cristianos súper espirituales, súper perfectos, para poder participar de la mesa del Señor. No tienes que ser un teólogo, un erudito. No tienes que tener una fe perfecta. Hay algunos que no participan de la mesa del Señor porque sus conciencias son muy delicadas, muy sensitivos, se sienten muy pecadores, siempre se sienten muy pecadores, son casos excepcionales. Y siempre se sienten indignos de participar de la mesa del Señor. Y la verdad es que nunca ninguno de nosotros vamos a ser ninguno de los que estamos aquí vamos a ser lo suficientemente dignos y dignas para tomar la mesa del Señor. Venimos al Señor porque Él lo dice. Confesamos nuestros pecados y sabemos que somos imperfectos. Y el Señor acepta nuestra adoración y acepta nuestra alabanza. Si ya sabe quién somos y cómo somos. Nunca vamos a ser perfectos en este mundo. Nos acercamos a la mesa del Señor confesando que somos malos, confesando que somos pecadores. Nos acercamos a la mesa del Señor confiando, ¿pero en qué? En su justicia, no en la mía, en su justicia. En eso sí soy bueno y perfecto. En la justicia del Cordero de Dios. Nos acercamos confiando que el mundo, que Él murió por nuestros pecados. Nos acercamos confiados que la mesa del Señor nos va a ayudar a tener más fe, nos va a ayudar a ser más santos. Ese es el objetivo de la Santa Mesa. A veces llega, no sé, a veces llega el de turno y coge a un creyente débil en la fe y le dice algo que le sienta, si es débil en la fe, hay que mimarlo. Y le dice 4 cosas y ya no vuelve por la iglesia. Eso no puede ser, hermano. Hay que ser delicados, hay que ser sensibles con los demás. No podemos decirle a un hermano una palabra que le hiera, que ya deje de venir a la iglesia. Y más con los hermanos débiles. Por favor, hermano, esto no es así. Ojalá todos entendamos esto y espero que esta mañana pensemos esto. Si alguien cometió un pecado en otro tiempo, un pecado que le asedia, y para resolver ese remordimiento que tiene, para resolver esos pecados, tenemos la Santa Cena, que nos lleva al Señor Jesucristo, que nos lleva al Salvador. Dejamos esos pecados a sus pies, confesándolos. Yo cuando subí al Monte Calvario, hace muchos años, allí dejé mis pecados, allí dejé mis malos pensamientos, allí dejé mi mala fe, al pie de la cruz. Allí lo dejé todo. Y cuando volví del Monte Calvario,
cogí aquello que me interesaba, el amor de Dios, su salvación, su justicia, su santidad. Dejé cosas allí en el Calvario y bajé con cosas allí en el del Monte Calvario, confesando a sus pies y pidiendo perdón. Y nos acercamos a Él, quien me dio la salvación. Hay personas que han dicho, cuando yo deje este vicio, entonces me haré cristiano. Cuando yo deje este vicio, entonces yo me voy a bautizar. Voy a participar cuando deje este vicio de la mesa del Señor. Pero para que puedas dejar este vicio, para que puedas dejar este pecado, lo primero que tienes que hacer es hacer lo mismo que yo hice, subir el Calvario, subir a la cruz, confesar tu pecado, pedir el perdón de Dios a ellos y bajarte con la salvación. Eso es lo que tienes que hacer. Y Él te salvará. Esto es muy importante. A la hora de la Santa Cena, este es un privilegio. Esto es un alimento, hermano, espiritual, que nos nutre. Otra frase de este texto dice, tomad, comed. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es una orden. Los que sabéis, habéis estudiado lengua y literatura, sabéis que hay 4 modos verbales. El indicativo, ¿lo recordáis, jóvenes? El subjuntivo, el potencial y cuál es el otro, ¿lo sabéis? El imperativo, muchas gracias. El imperativo. Pues el Señor está usando aquí el imperativo. Tomad, es una orden. Déjate tus cosillas esas de tiquismiqui, déjalas y ven aquí. Pide perdón de tus pecados y ven a la mesa. Ven a la mesa. Esto es una orden, un imperativo. Nuestro Señor ordena que coman. Es una ordenanza del Señor. El Señor entonces nos dice que comamos el pan y que bebamos la copa. No tenemos que desperdiciar el pan de la mesa del Señor. No tenemos que faltar. No tenemos que faltar a la mesa del Señor. Si es posible. Si estamos trabajando, estamos enfermos y cualquier cosa, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, venir a la mesa del Señor. Tenemos una orden del Señor, un mandamiento. Vale. Este pan, como digo, es bueno para nosotros. Es algo que nutre nuestra alma. Es algo que nos da la visión espiritual, y abre nuestros ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. Fortalece nuestra fe. Tenemos que venir, hermano, a la iglesia con gozo, a la mesa del Señor. Procurad por todos los medios venir con gozo, con alegría, con adoración al Señor. No venir arrastras por las cosas de la vida, porque la mesa del Señor nos alimenta y nos nutre. Aquí tenemos una orden. Tomad, comed. Entonces, ¿por qué no participa de la mesa del Señor? ¿Por qué desobedece a este mandamiento, no asistiendo a la mesa? Si no obedece este mandamiento, que es un imperativo, es como si no obedeciera honra a tu padre y a tu madre. Viene a ser lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. No obedece a la mesa del Señor, es como si, o no matarás. Ahora tú puedes decir, es que yo no estoy listo. La verdad es que no estoy listo para participar de la mesa. ¿Qué te falta para estar listo o lista? Estoy de acuerdo con un libro que leí de un pastor anglicano, que en su libro saqué esta conclusión. Dice así, si no estás listo para participar de la mesa del Señor, no estás listo para morir. Y es muy cierto, si no estamos listos para venir al Señor Jesucristo, no estamos listos para confesar nuestros pecados, no estamos listos para acercarnos al Señor en la Santa Mesa, no estamos listos para morir.
La última frase, y termino, y muy breve, muy breve. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Sobre estas frases se han escrito libros, se han hecho batallas, se han dividido iglesias, se han separado hermanos. Pero vamos a decir dos cosas sencillicas. Cuando nuestro Señor dice, esto es mi cuerpo, como digo, se han separado iglesias, se han separado hermanos y buenos amigos. Vamos a ver. Esto es mi cuerpo. Es imposible que si el Señor Jesucristo se refiere a su cuerpo físico. Pues Él estaba vivo delante de sus discípulos. No puede decir que esto es mi cuerpo, si mi cuerpo está aquí. Estaba en el cuerpo. Él no desapareció y se convirtió en pan como un transforme en la caricatura, ¿verdad? Él estaba ahí en cuerpo. Pero vamos a suponer que el pan se convirtió en su cuerpo. Vamos a suponerlo. Que ese pan se convierte en el cuerpo del Señor. Que no, pero vamos a suponerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos volvemos caníbales? ¿Y nos comemos físicamente el cuerpo de un ser humano? Comer algo físico no nos aprovecha. Nuestro problema es espiritual, hay que tomarlo espiritualmente. El alimento tiene que ser espiritual, tiene que ser espiritual. Y en segundo lugar, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es una representación espiritual, un símbolo espiritual, pero real. Por fe realmente nos nutrimos del Señor Jesucristo crucificado y aplicamos los beneficios de su muerte en nuestras vidas. No es un rito sin significado. Comer y tomar la mesa del Señor no es un rito, no es un rito. Es un memorial, es un recordatorio. Comer el pan y beber la copa realmente nos ayuda a crecer espiritualmente, hermano. Que el Señor os bendiga a todos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por poder estar delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que bendiga estas humildes palabras. Que si hay aquí alguna persona, Señor, que todavía no ha entregado su corazón a ti, que lo pueda hacer. Y los que ya somos salvos, Señor, es recordar esto que ya lo sabemos, Señor, pero es interesante recordarlo, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu presencia, con tu dirección en cada hogar, en cada familia, en cada hijo nuestro, en cada mujer nuestra. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.